muerte es hablar de la vida, y hablar de la vida es hablar de la muerte. Hay un diálogo constante entre ambas, están íntimamente ligadas y ambas nos cuestionan, nos interrogan, a veces nos acorralan, nos preguntan y también nos responden. Hoy en día, fundamentalmente a los ojos de nuestra sociedad occidental, la muerte ha perdido naturalidad y la consecuente presencia en nuestras vidas. Cuanto mucho es una reflexión personal, pocas veces es un tema de conversación entre pares y socialmente la negamos, no hablamos de ella. A la muerte se la ha desterrado del mundo de las cosas familiares, no sin consecuencias. La muerte hoy en día es un tabú, tan inconfesable como inaceptable, tan impensable como insensata. Afortunadamente, el sexo ya no es un tabú. Hablar del sexo no es tabú, pero sí lo es, paradójicamente, hablar de la muerte, porque es hablar de lo íntimo. Este es nuestro tabú actual, hablar de lo íntimo. Ahora bien, voy a matizar un poco. Es justo decir que hay algo básico que comprender, porque en parte desconocemos la muerte porque tenerla presente de manera constante se tornaría algo imposible de sobrellevar. La ausencia de la idea de la muerte es como una especie de medida de seguridad inconsciente, una medida de seguridad que inconscientemente o en la que inconscientemente confiamos que tendremos la suerte de no morir. Parafraseando a Aristóteles, la muerte es esa cosa que llega cuando la flecha alcanza a la persona que está a tu lado. Esto, pues, pensar de esta manera nos resulta funcional y adaptativo. En el fondo del corazón, uno no siente que va a morir, pero sí los demás, y se compadece de ellos. Freud, como explicación posible, decía que el inconsciente no conoce el tiempo o la muerte. Podríamos, en términos ya más contemporáneos, decir que en sus recovecos orgánicos y psicoquímicos internos, el ser humano se siente inmortal. En general, hoy se piensa que una buena muerte es una muerte desapercibida. A la mayoría le gustaría morir de repente, de un infarto o durante el sueño, deseando así, inocentemente, evitar el sufrimiento, la decadencia, la agonía o la angustia frente a lo desconocido de la muerte. A la muerte se la percibe como una agresión incompatible con la vida. Incluso en la mayor parte de los ámbitos médicos es casi una herida narcisista. Voy a recurrir a mi memoria y tratar de ser fiel a lo que he leído y disfrutado tantas veces de Marie de Hennezell y Jean-Yves Leloup en su libro El arte de morir. Afirman, la muerte no es un fracaso, porque forma parte de la vida, es un acontecimiento que debe vivirse. Es una realidad vigorosa, decía Teilhard de Chardin. Una realidad que nos despierta, que nos obliga a tomar conciencia de nuestros valores más profundos. Una realidad que nos invita a crear, a pensar, a buscar un sentido. El tiempo de morir tiene un valor. Debe, por lo tanto, ser respetado, pues tiene un sentido, aunque a veces ese sentido se nos escape. Es el tiempo de los últimos intercambios de vida, el tiempo de cerrar el círculo, el tiempo de prepararse para pasar a esa otra vida, sea cual sea la representación que de ella se tenga. Y aunque esa otra vida siga siendo un completo misterio. Acompañar ese tiempo exige de todos situarnos ante lo ineluctable, lo inevitable que es la muerte. Y esto implica reconocer nuestros límites, los límites humanos,
sea cual sea el amor que sentimos por alguien, el amor que se siente por alguien, no es posible impedir que muera. Tampoco es posible impedir cierto sufrimiento afectivo y espiritual que forman parte del proceso de morir de cada cual. Solo es posible impedir que esa parte de sufrimiento se viva en la soledad del abandono, porque se le puede rodear de humanidad. Esta exclusión, la de la muerte, que ya no es tema en nuestras conversaciones cotidianas, no es tema de nuestra sociedad en general, aunque poco a poco está volviendo, digo que esta exclusión favorece una espesa niebla emocional que nos aísla a los unos de los otros. Pero poco a poco se van haciendo evidentes las consecuencias de esta negación de la muerte, y va cobrando cuerpo la idea de que la negación de la muerte se venga con la negación de la vida. Está asomando un movimiento de reconquistar la presencia de la muerte, y ésta nos devuelve a la vida en su plenitud. A cada uno nos corresponde reconocer la responsabilidad de nuestra existencia, y esa responsabilidad nos lleva a diferenciar lo urgente, lo cotidiano y lo práctico, de lo prioritario, lo trascendental y lo auténticamente vital. Preguntarnos entonces, ¿qué es prioritario para mí? ¿Cómo quiero estar en el mundo? ¿Qué quiero sumar? ¿Qué quiero agregar al mundo? ¿Conozco los pulsos profundos que hacen latir el corazón del mundo? Propongo asumir 3 tareas para encontrar otras tantas respuestas. 3 tareas necesarias para un buen morir. Comprender el sufrimiento para transformarlo. Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir. Y tercero, preguntarnos, ¿sé todo de mí? Para encontrar una vida con sentido. Vamos al primero. Comprender el sufrimiento para transformarlo. Buda dijo que todo cuanto él enseñaba se podía resumir en el sufrimiento y la cesación del sufrimiento. Pero, ¿qué entendemos por sufrimiento? Podemos hacer una distinción entre dolor y sufrimiento. Podríamos convenir, aunque más no sea para esta charla, que el dolor desde el físico hasta el emocional y vital surge por el mero hecho de vivir. Y el sufrimiento, dicho en pocas palabras, nace por no saber o resultarnos difícil conectar e integrar lo que nos sucede por este complejo hecho de vivir. Una vez más, la impermanencia. La impermanencia es una gran maestra. Nos muestra lo estéril del anhelo constante de imponer nuestras preferencias a la vida, bien sea retener, rechazar o desconocer. Es imprescindible acercarnos a la realidad de la impermanencia, que nos alienta a afrontar el proceso emocional de reinterpretar el sentimiento primario del aferramiento a la vida. En la negación de la muerte, Ernest Becker, creo otra vez voy a apelar a mi memoria, creo recordar que en la negación de la muerte Ernest Becker dice: el ser humano se encuentra literalmente partido en dos. Tiene conciencia de su propia y magnífica unicidad, en cuanto destaca la naturaleza con majestad catedralicia, y no obstante, volverá a la tierra cuando le entierren a unos pocos metros para corromperse sordo y mudo y desaparecer para siempre. Se encuentra en un conflicto aterrador con el que tiene que convivir. Para facilitar esa convivencia con este conflicto, dejo a Ernest Becker de lado, para facilitar esa convivencia con este conflicto y aprender de él, tenemos el extraordinario recurso del desarrollo espiritual. Un autor que he leído hace tiempo,
Howard Gardner, se refirió a la inteligencia espiritual como inteligencia existencial o trascendente y la definió más o menos como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos. Cuando digo más o menos, no estoy valorando su definición, sino que dijo más o menos esto que recuerdo, ¿sí? La capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, como la capacidad de situarse a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como el significado de la vida, el significado de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico, en profundas experiencias como el amor a otra persona o la inmersión incluso en un trabajo de arte. La inteligencia espiritual, ya que, o recurriendo a esta idea que hace tiempo se viene trabajando en ella, ¿no? La inteligencia emocional, etc. En este caso, la inteligencia espiritual contempla la inteligencia emocional y la lógico-racional y faculta para afrontar y trascender el sufrimiento y el dolor y para dar valores. Las habilidades para encontrar el significado y el sentido de nuestros actos. Desde nuestro nacimiento nos encontramos rodeados de situaciones y circunstancias complejas que no siempre hemos elegido. En realidad, la mayor parte de ellas. Tampoco somos muy conscientes de vivir rodeados de misterios e incertidumbres, y cuando lo somos, se nos hace urgente encontrar, para superar el desconcierto, la inquietud o el temor, algún horizonte que ilumine nuestra existencia. Vamos a la segunda tarea, que yo considero 3 tareas que vale la pena asumir para un buen vivir y para un buen morir. Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir. Comprender y trabajar el sufrimiento emocional nos anima a soltar con delicadeza todas las cosas, absolutamente todas. Todas aquellas que habremos de dejar. Cuando comprendemos y experimentamos lo difícil que resulta aceptar tan solo una pequeña pérdida en nuestra vida, comprenderemos mejor las circunstancias en las que nos encontraremos y en las que se encuentran los que tienen por delante la muerte. Cuando se está perdiendo todo y a todos en un mismo proceso. Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir nos permitirá destrabar y reencauzar la enorme inteligencia que subyace en el núcleo de todo conflicto. Reconocer también la coraza del carácter tras la cual nos protegemos, esa suerte de aspecto congelado de nuestro ser, por lo que resulta esencial aprender a cultivar la atención y la conciencia y traer a ella las contracciones donde estamos atrapados. Descubrir los venenos que confunden y trascenderlos, transformarlos o cuanto menos limitarlos. Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir al experimentar miedos, angustias, desilusiones, frustraciones o dolor ante los avatares e imprevistos de la vida. Encontrar un auténtico recurso cuando sucede, vuelvo sobre la idea, encontrar un auténtico recurso para poder permanecer presentes con las emociones con una actitud distinta. Presencia y hospitalidad cobijan la conducta reactiva habitual de alternar entre ahogarse en las emociones o ignorarlas, favoreciendo el dejar ir, permitir que las cosas sean, que las cosas sucedan, recibiendo lo que llega, despidiendo lo que se marcha. Recordamos a los demás seres también afligidos por sufrimientos similares a los nuestros o aún peores, y consideramos lo maravilloso que sería que pudiesen verse libres de todos sus sufrimientos.
Así aprendemos a desarrollar el amor hacia aquellos que carecen de felicidad, de bienestar, templanza, sobre todo seguridad en sí mismos. Por ejemplo, al permitirnos desplegar la sensación sentida que subyace en una determinada emoción, explorarnos y meditar nos ayuda a salir de círculos viciosos emocionales. La experiencia de permanecer con presencia y con hospitalidad contiene un abanico mucho más amplio de significados y potenciales respuestas que el que nos proporciona la misma emoción. Cuando, por ejemplo, uno se encuentra con la tristeza o la desazón, puede descubrir que está triste por no saber qué hacer con su vida. Un descubrimiento que nos lleva a salir de la frustración o desánimo y a adentrarnos más profundamente en el problema. O el enfado, o tal vez bajo el enfado, podemos descubrir la necesidad de comunicar algo esencial que puede liberarnos de nuestro estancamiento en el enfado y dejarlo marchar. Afianzar la presencia, la hospitalidad y el dejar ir permite que la mente clarifique nuestra relación con el problema en cuestión al interrumpir la lógica de los guiones habituales. Y esto nos permite entablar un nuevo tipo de relación con la situación problemática. En suma, disuelve los estancamientos de la corriente de la conciencia y permite que vuelva a fluir con más libertad. Podemos decir que morimos miles de veces antes de morir. Y con cada una de esas muertes menores aprenderemos la habilidad de dejar partir con delicadeza y amabilidad. Un activo muy valioso que podemos ofrecernos y ofrecer es la confianza. Esa confianza que dimana de haber encontrado un sentido a la vida. Esa confianza que nace de haber sanado nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, siendo capaces de aceptar todas las partes de nosotros y de estar abiertos a ellas, incluso aquellas que no nos gustan. La tercera de estas tareas que propongo, una vida con sentido, iba acompañada de este interrogante: ¿sé todo de mí? En muchos aspectos nacemos como un proyecto inacabado y a nosotros nos compete acabarlo. ¿De qué manera podemos hacerlo? Maurice Zundel, en un texto notable titulado La experiencia de la muerte, recuerda que la angustia frente a la muerte no es sino la angustia que experimenta el hombre frente a lo que no ha cumplido en su vida. La experiencia de la muerte recuerda que la angustia frente a la muerte no es sino la angustia que experimenta el hombre frente a lo que no ha cumplido en su vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Nos buscamos, es verdad, pero también es verdad que huimos de nosotros mismos. Nos encontramos de forma intermitente y nunca llegamos a cerrar el círculo, a definirnos a nosotros mismos, a saber quiénes somos. No tenemos tiempo, la vida pasa tan rápido, estamos tan absortos o absorbidos por las preocupaciones materiales o por las diversiones, y finalmente llega la muerte. Y frente a la muerte, se toma conciencia de que la vida podría haber sido algo inmenso, prodigioso, creativo, pero es demasiado tarde. Y la vida solo cobra relieve por el arrepentimiento inmenso de algo no cumplido. Entonces, habiendo sido la vida incompleta, la muerte aparece como un abismo. ¿Cómo sería la vida humana si no se conociera su límite? Se dice que la conciencia de ser mortal ayuda a vivir. Aceptar la muerte hace amar la vida de manera más profunda.
Se podría establecer aquí una relación con el famoso memento mori, recuerda que vas a morir, de la regla benedictina. El hecho de frecuentar la muerte cada día forma parte de lo que San Benito llama las herramientas para actuar bien. El memento mori, recuerda que vas a morir, incita a integrar en la vida diaria la conciencia de la muerte. Agrego yo, del cambio constante, de las pequeñas muertes, de las pequeñas despedidas, de los cambios. Ahora bien, la conciencia de la muerte cuestiona el sentido de la vida en la medida en que ilumina de manera diferente la vida misma. Ya no estaría orientada solo hacia una meta, sino hacia un sentido. Esto es realmente importante. Ser conscientes de la muerte nos ayuda a cuestionar o a preguntarnos cuál es el sentido de la vida. Aporta una luz diferente a la vida misma, la ilumina de una manera misma, porque ya no está tan orientada hacia una meta profesional, hacia una meta económica, hacia una meta afectiva, hacia una meta deportiva, ¿no? Sino hacia un sentido. Al otro lado del Atlántico, en la tradición amerindia, en la que cada quien intenta vivir como un guerrero, asumiendo el riesgo de vivir, se encuentra esa actitud que consiste en recurrir a la muerte como consejera. Cuando hablo en la tradición amerindia, no estoy hablando de la contemporaneidad, aunque esto está presente en la contemporaneidad latinoamericana. Pero me refiero a lo que es tributario de esa sabiduría de la tradición amerindia, la de vivir como un guerrero. Se recurre a la muerte como una consejera. Incluso se la representa como un pájaro invisible posado sobre el hombro izquierdo y que todas las mañanas pregunta: ¿es para hoy? ¿Qué quieres realmente? ¿Estás en armonía, de acuerdo contigo mismo y los demás? No solo las creencias religiosas, las que acompañan el morir, la profundidad de una vida es tal vez la mejor compañía. Retomo, digo que no son solo las creencias religiosas las que acompañan el morir. Podríamos acompañarnos a nosotros mismos preguntándonos cómo darle sentido a nuestra vida. Y podría comenzar o seguir explorando esta pregunta hacia nosotros mismos. ¿Sé todo de mí? ¿Cuánto conozco de mí? Para encontrar sentido a nuestra vida debemos querer sentirnos vivos. Y esto significa ser plenamente conscientes de nuestra experiencia presente y aceptarla. Por el contrario, la mayoría nos pasamos la vida intentando vivir de acuerdo con los papeles y roles que nos imponen las relaciones o por la imagen que nos imponemos a nosotros mismos. Tengo que ser de tal manera, ahora soy de esta forma, en este contexto, de esta otra manera, en este otro contexto. Reprimimos, por tanto, nuestros sentimientos naturales al intentar acoplarnos a esos moldes restrictivos. Vamos perdiendo gradualmente contacto con lo que somos y con lo que sentimos realmente. Tan preocupados que estamos por no perder el control, juzgando con dureza nuestras emociones dolorosas, temiendo que si parecemos vulnerables los demás nos perderán el respeto, etc. A veces hace que no sepamos ni por dónde empezar a aceptar esas partes desconocidas de nosotros mismos de las que ahora tomamos conciencia. Una vida con sentido. Sé todo de mí. Encontrarle un sentido a la vida también es entablar una relación auténtica y un diálogo creativo con los demás. Tenemos que asumir el riesgo de abrirnos. Tenemos que asumir el riesgo de abrirnos y mostrarnos, demostrarnos simplemente como somos, aunque solo sea ante una persona.
para establecer con ellos una comunicación auténtica y sincera. Al establecer ese compromiso de un verdadero diálogo, tenemos que estar dispuestos, además, a escuchar y aceptar a la otra persona y a la totalidad de su experiencia. Estamos dispuestos a abrirnos, a mostrarnos y aceptar a la otra persona en su totalidad. Para sentir que nuestra vida tiene sentido, debemos romper con esas viejas protecciones, estar abiertos a experimentar los auténticos sentimientos, sean los que fueran, y aceptarnos con comprensión y con compasión. No superaremos el miedo, las resistencias, los enojos, y no haremos un duelo ante las pérdidas mientras no nos sintamos seguros con nosotros mismos. Y para sentirnos seguros, necesitamos saber que, aunque bajemos nuestras defensas, seremos aceptados tal como somos, independientemente de las emociones dolorosas que puedan manifestarse. Necesitamos confiar en que al margen de lo que suceda, podremos comportarnos de forma natural y arriesgarnos a ser tal como somos. Como conclusión final, vivir estas 3 tareas que entiendo yo necesarias nos ayudarán a revertir el temor que, más que de morir, el hombre tiene miedo de vivir.